Han pasado 14 años desde la primera vez que nuestros caminos se encontraron. Y a lo largo de este tiempo, hemos aprendido y disfrutado juntos con la grata compañía de nuestro gran amigo, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. 14 años contigo. Amigas, amigos, bienvenidos a este programa de En tu Camino, en el que estoy muy contento porque estamos celebrando más de 5,100 programas de En tu Camino. Sí, Dios nos ha concedido llegar a cumplir 14 años al aire, y eso gracias a Dios que nos permite tener salud, a quienes estamos al frente, un servidor, nuestro conductor y productor también, Sergio Enríquez, y todos los colaboradores. Pero este programa no sería lo que es sin tu ayuda, sin tus comentarios, porque tú eres el que nos dices: quiero escuchar historias de la Biblia, quiero escuchar un cuento, quiero escuchar la Santa Misa. Así que gracias a ti por estar en nuestro camino, y gracias a Dios porque nos permite estar también en tu camino. Y con esta alegría damos paso para escuchar nuestro último capítulo de La Historia Sagrada. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda semana especial de La Historia Sagrada. En estos programas vamos a comprender de forma general, de forma sencilla, la historia del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. Esta es la Historia Sagrada. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un programa más de En tu Camino con el tema de Historia Sagrada. Estamos llegando ya al final. Hemos avanzado desde el libro del Génesis, el libro del Éxodo, los profetas, los reyes, la primera parte del Nuevo Testamento y especialmente también la pasión de Cristo y su resurrección. Hasta este momento hemos llegado aquí, y yo espero que ir repasando estos principales momentos de la historia sagrada te ayude no solamente a conocer aquello de lo que nos habla la Biblia, sino también a agradecer a Dios, porque toda esta historia sagrada es solamente para decirte que te ama, que está contigo, que está abierto a perdonarte, que está abierto a ayudarte y sobre todo a invitarte para que goces de la vida eterna. Vamos a continuar con estos temas de historia sagrada y vamos ahora al número 52. Otras apariciones de Jesús. Resucitado Jesús al amanecer del primer día de la semana, el domingo, se apareció primero a María Magdalena, de la cual había lanzado 7 demonios. Esta fue a decirlo a los que habían andado con él, que estaban afligidos y lloraban, a los apóstoles. Al oír ellos que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Después de esto, se apareció, con una apariencia distinta, a 2 de ellos que iban por el camino de Emaús. Estos volvieron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Después se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no dieron crédito a los que le habían visto resucitado de entre los muertos. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Reflexión: admiremos la bondad y la condescendencia de Jesús con sus discípulos. Número 53. Jesús instituye el sacramento de la penitencia. La tarde de aquel día, el primero de la semana, y cerradas las puertas donde estaban los discípulos por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: que la paz sea con ustedes. Diciendo esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de gozo viendo al Señor. Y les volvió a decir: que la paz esté con ustedes. Como me envió el Padre,
así les envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no se les perdonarán. Reflexión. Creamos en los divinos poderes dados a los sacerdotes. El sacerdote, en cuanto a poderes, es otro Jesucristo. No es un hombre como todos los demás. En efecto, Jesucristo a los demás no les dio el poder de perdonar los pecados, sino solo a los apóstoles y a través de ellos a todos los sacerdotes. Número 54. La duda de Tomás. Tomás, uno de los 12, el llamado Dídimo, que significa gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús se apareció a los 11 en el cenáculo. Y le decían los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban los discípulos en el cenáculo y Tomás con ellos. Entonces se apareció Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: trae tu dedo aquí y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: ¿has creído porque has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Reflexión. Repitamos muchas veces a Jesús: Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe. Número 55. Pedro es constituido jefe de la iglesia. Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás al que llamaban el gemelo, Natanael que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron, pues, y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no han pescado nada? Ellos le contestaron: nada. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho, Juan, le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de pescados grandes y pequeños. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién era porque sabían que era el Señor. Luego, Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por 3ª vez le preguntó: Simón,
Hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: sígueme. Reflexión. Si Pedro había negado 3 veces a Cristo, Cristo en esta ocasión le daba la oportunidad de que purificara su negación y aceptara a Cristo como el Salvador. Por otra parte, Cristo le estaba anunciando a Pedro que sería crucificado en la colina vaticana, cuando le dijo: extenderás los brazos y serás llevado a donde no quieras. Pedro tiene el primado sobre los demás apóstoles y él recibe el encargo de instruir a todos los hombres como quiere Jesús. Amemos al Papa, que es su sucesor. Escuchémoslo y recemos por él. Vamos a un breve corte y continuaremos enseguida con los siguientes episodios de Historia Sagrada. En tu camino, 14 años contigo. Sigamos escuchando la semana especial de la Historia Sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir con el número 56, la misión de los apóstoles. Jesús, habiendo convocado a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y de curar enfermedades. Después los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bastón, ni alforjas, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas. Y en la casa que entren, quédense hasta su partida. Donde no lo reciban, salgan de esa ciudad y sacúdanse el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Los discípulos salieron y recorrieron las aldeas anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Reflexión. Los sacerdotes tienen la obligación de predicar la palabra de Dios, pero nosotros de interesarnos en ella y escucharla con atención. Número 57. Después de resucitar, Jesús estaba con los discípulos a la mesa y les mandó no salir de Jerusalén, sino aguardar la promesa del Padre. Yo les digo que Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados dentro de pocos días en el Espíritu Santo. Y los reunidos le preguntaban: Señor, ¿vas a restablecer en este tiempo el reinado de Israel? Pero él les dijo: no les toca a ustedes saber en qué día o en qué ocasión hará el Padre las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús ascendió a los cielos hasta que una nube lo cubrió. Y mientras miraban cómo subía Jesús al cielo, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto alejarse. Reflexión. Jesús subió a los cielos, pero vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos. Preparemos aquel momento viviendo cada día de la mejor manera. Número 59. El discípulo que reemplazó a Judas Iscariote. Desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en el día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan,
Santiago el Mayor, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el Menor, Simón el Celote y Judas Tadeo, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con los primos de Jesús, con María, su madre, y con las otras mujeres. Por aquellos días se reunieron los creyentes, que eran unas 120 personas, y Pedro tomó la palabra y les dijo: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo, pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Luego cayó de cabeza y se reventó, y se le salieron todos los intestinos. Cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, llamaron a aquel terreno Acéldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos se dice: que su casa se vuelva un desierto y que nadie viva en ella. Y dice también que otro ocupe su cargo. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Entonces propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, y llamado también Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado, cuando se fue al lugar que le correspondía. Las suertes fueron echadas y cayeron sobre Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Reflexión: los 12 apóstoles son como los cimientos de la Iglesia. Confiemos en ellos y pidamos su intercesión por nosotros. Número 60. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Por aquellos días, había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que se decían unos a otros: ¿acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también algunos que vienen de Roma. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían: es que están borrachos. Reflexión: también nosotros en la confirmación hemos recibido al Espíritu Santo con sus dones. Pidámosle que nos inflame en el amor a Dios. Número 61. Ananías y Zafira. La multitud de creyentes, o sea, de los primeros cristianos, tenía un solo corazón y una sola alma. No había entre ellos indigentes porque todos los que poseían haciendas o casas las vendían y llevaban el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según necesitaba. Pero cierto varón, llamado Ananías, con Zafira su esposa,
vendió una posesión y se apropió parte del precio, sabiéndolo su mujer. Luego, llevó una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué ocupó Satanás tu corazón para engañar al Espíritu Santo y apropiarte parte del precio del campo? ¿Es que sin vender no era tuyo y vendido no continuaba en tu poder? ¿Por qué resolviste hacer esto? No mentiste a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y de todos los que lo oyeron se apoderó un gran temor. Levantándose los más jóvenes, le envolvieron, le sacaron y le enterraron. Y unas 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo ocurrido. Y Pedro le interrogó: «Dime si vendiste el campo en tanto». Y ella contestó: «Sí, en tanto». Pedro le dijo entonces: «¿Por qué quisiste ofender al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido, y te llevarán también a ti». En ese instante cayó a los pies de Pedro y expiró. Y entrando los jóvenes la hallaron muerta, y sacándola, la enterraron junto a su marido. Reflexión: consideremos el castigo que Dios aplicó a una simple mentira. Esto quiere decir que el pecado venial es un mal mucho más grave que la muerte. Número 62. San Esteban, el primer mártir cristiano. La palabra de Dios se difundía en Jerusalén y se multiplicaban extraordinariamente los discípulos, e inclusive muchos sacerdotes se sometían a la fe. Por su parte, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba prodigios y señales grandes en el pueblo. Pero surgieron algunos de los de la sinagoga llamada de los libertos, de los cirenenses y alejandrinos, y de los de Cilicia y Asia, que comenzaron a discutir con Esteban y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres que dijeron: «Hemos oído a éste proferir blasfemias contra Moisés y contra Dios». Y amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo llevaron al Sanedrín y presentaron testigos falsos que decían: «Este hombre no cesa de proferir palabras contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés». Cuando los fariseos oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban, pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: «Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios». Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos, se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, y los que le acusaban dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Habiendo dicho esto, murió. Un hombre llamado Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. Reflexión: Esteban, sin ningún temor, se enfrentó a los jueces judíos para demostrarles, valiéndose de la Sagrada Escritura, que Cristo, al cual habían crucificado, era Dios. ¿Haríamos nosotros lo mismo en casos semejantes? Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. 1 de febrero de 2010. Se escucha por primera vez al aire. En tu camino. 14 años de En tu camino. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen: yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada.
y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos, porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones, y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia, y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu camino. Amigas, amigos, ¿quieren saber por qué estoy tan contento en este aniversario? Porque nuestro programa inició un lunes 1 de febrero del año 2010 a las 9 de la noche. Los padrinos simbólicos fueron la gran dama, la gran señora Janet Arceo y Mario Córdoba, que en paz descanse. Estuvimos al aire de 9 a 10 de la noche durante 8 meses y medio y a partir del 18 de octubre de este mismo 2010 empezamos a las 2 de la tarde. Y por si no lo sabías, la primera misa se transmitió el domingo 17 de abril del año 2011, que fue Domingo de Ramos. Por esto y por muchas bendiciones más que Dios nos ha dado, estoy contento en estos 14 años de En tu camino. Sigamos escuchando la semana especial de La Historia Sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros y continuamos con la Historia Sagrada. Número 63. San Pedro y Simón el Mago. Desde hace algún tiempo, un hombre llamado Simón tenía fuera de sí a la gente de Samaria diciendo que él era algo grande. Todos le prestaban atención del menor al mayor y decían, «Esta es la fuerza de Dios llamada grande». Le atendían porque durante bastante tiempo los había embelesado con sus magias. Pero cuando creyeron a Felipe que les evangelizaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó, y bautizado, perseveraba junto a Felipe, viendo maravillado las señales y milagros grandes que hacía. Habiendo oído los apóstoles que estaban en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían recibido el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y viendo Simón que, mediante la imposición de las manos de los apóstoles, se confería el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Denme también a mí ese poder para que, al que le imponga las manos, reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Sea contigo tu dinero para perdición, porque juzgaste que el don de Dios se consigue con dinero. No tienes parte ni herencia en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios por ti mismo». Reflexión. Los dones de Dios no se adquieren con dinero. Dios los da a quienes Él quiere y a quienes se los piden con humildad. Número 64. La conversión de Saulo. Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo preguntó, «¿Quién eres, Señor?» La voz le contestó, «Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer». Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero
no habían visto a nadie. Luego, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: «Ananías». Él contestó: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando, y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo». Al oír esto, Ananías dijo: «Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa». Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Reflexión. Saulo se convirtió pronto. Cuando Dios llama hay que acudir pronto. Saulo después lo amó mucho y por esto cambió su nombre por el de Pablo. Pidamos al Señor que nos haga verdaderos cristianos. Número 65. El apóstol Pablo. Todos los apóstoles y la mayoría de los discípulos del Señor fueron martirizados a causa de la predicación del Evangelio. San Pedro y San Pablo lo fueron en Roma. San Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. A San Pablo no le pudieron hacer lo mismo porque era ciudadano romano y la ley prohibía crucificar a un ciudadano romano. ¿Por qué era San Pablo ciudadano romano? Cuando alguien había hecho algo en favor del bien público, le daban en premio un título, el de ciudadano romano. El título era hereditario, es decir, que se transmitía de padre a hijo. El padre de San Pablo había recibido este título y por eso San Pablo era ciudadano romano. San Pablo fue decapitado en las afueras de la ciudad de Roma a una distancia de pocos kilómetros. Su cuerpo se venera en la hermosa basílica que lleva su nombre. Sobre su tumba hay solamente 2 palabras: Pablo, apóstol. En efecto, él fue el más grande de los apóstoles. Convirtió a grandísimo número de paganos y recorrió casi todo el mundo conocido entonces para predicar a Cristo. Los Hechos de los Apóstoles y algunas de sus cartas refieren a grandes rasgos sus viajes misioneros y los padecimientos que tuvo que soportar por la evangelización del mundo que no era judío. Reflexión. Pidamos al gran apóstol que nos haga verdaderos heraldos de Cristo y que nuestro testimonio sea potente en casa, escuela, oficina, juego y en todas partes. Número 66. Cuando los judíos comenzaron a perseguir a la iglesia, San Pedro viajó a Antioquía, donde fue obispo durante algún tiempo. Después viajó a Roma para evangelizar allí. Lamentablemente, en el año 64 el emperador Nerón inició una persecución contra los cristianos y San Pedro fue aprehendido. Para martirizarlo, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a un circo, es decir, un hipódromo donde había carreras de caballos, en el que podía reunirse mucha gente para ver el martirio de los cristianos. Cuando llegó el momento de crucificar a Pedro, él dijo que no era digno de morir como su Señor
y pidió que le pusieran la cabeza donde Cristo había tenido los pies. De esta manera, Pedro, el que había elegido Cristo como el primero de los apóstoles, murió dando testimonio en una colina llamada Vaticana. Después de su muerte, sus discípulos enterraron su cuerpo en aquel lugar, y desde entonces la colina Vaticana se convirtió en un lugar de oración, y posteriormente se levantó en ella la Basílica de San Pedro, exactamente sobre su tumba. Por esta razón, es el centro de la cristiandad. Reflexión. Reconozcamos a Pedro y a sus sucesores, los pontífices, como los mensajeros de Cristo. Vamos a un breve corte, pero antes quiero recordarte que la persecución de los judíos contra los cristianos hizo que estos tuvieran que abandonar lo que conocemos ahora como Tierra Santa. Años después, la llegada del Islam, los musulmanes, que destruían todo aquello que tenía que ver con Cristo, hizo que aquella tierra no pudiera ser nuevamente habitada por los cristianos. A través de las cruzadas se intentó recuperar aquellos territorios, pero no se logró absolutamente nada. Es por esta razón que, ante una sede, un lugar central que representara la fe cristiana, con la presencia del Papa, se tuvo que elegir la ciudad de Roma y concretamente el Vaticano. Esta es la razón por la que, hasta nuestros días, no es Jerusalén o Israel la sede de la Iglesia Católica, sino es más bien Roma y el Vaticano, que además de recibir el martirio de Pedro y Pablo, también recibió como homenaje a Cristo el martirio de muchos hombres, mujeres y niños que dieron testimonio de la fe entregando su propia vida. Regresamos enseguida. Que la divina providencia. Señor, hoy inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Amigas, amigos, gracias por permitirnos acompañarlos durante estos 14 años al aire, porque recuerden que ustedes no están solos, tú no estás solo, Dios siempre está presente en tu camino. Sigamos escuchando y comprendiendo la historia sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros y estamos llegando ya al final de Historia Sagrada, el tema que hemos tomado en las últimas semanas. Hemos hablado ya de todo el Antiguo Testamento, los Evangelios, y estamos finalizando con lo que nos menciona el libro escrito por San Lucas llamado Hechos de los Apóstoles. Número 67. Predicación a los gentiles. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos refiere cómo el Señor, por medio de una visión muy significativa, envió a Pedro a un cierto Cornelio y le dio a entender que la redención no había sido exclusiva para el pueblo judío. A consecuencia de dicha visión, Cornelio invitó a Pedro a su casa. Cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. Pero Pedro lo levantó diciéndole: «Ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú». Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas. Pedro les dijo: «Ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas, pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Por eso, tan pronto como me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. Quisiera saber, pues, ¿por qué me han llamado?». Cornelio contestó: «Hace 4 días, como a esta misma hora, yo estaba aquí en mi casa ayunando y haciendo la oración de la tarde, cuando se me apareció un hombre vestido con ropa brillante. Me dijo: «Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de lo que has hecho para ayudar a los necesitados.
envía a la ciudad de Jope a hacer venir a Simón, que también se llama Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Así que envié inmediatamente a buscarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí delante de Dios y queremos escuchar todo lo que el Señor te ha mandado decirnos. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: Ahora entiendo que de verdad Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que le adoran y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con Él después que resucitó, y Él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de los pecados. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿Acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Reflexión. La iglesia que Cristo vino a fundar está abierta a toda la humanidad. Número 68. Dispersión de los apóstoles. La obra de Jesús no quedó terminada con su ascensión al cielo. Se prolonga en los hechos de sus sucesores, los apóstoles. El Evangelio de Jesús, sembrado en Palestina, es proclamado más tarde en todo el mundo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la prodigiosa epopeya del jefe de los apóstoles, Pedro, y sobre todo del apóstol de los gentiles, Pablo, siguiendo paso a paso la progresiva expansión del cristianismo. El libro es bellísimo y de máxima importancia, tanto histórica como doctrinal. Histórica porque es una fuente de primer orden para el conocimiento del cristianismo naciente y de su rápida expansión en el mundo entonces conocido. Doctrinalmente, porque nos ofrece una preciosísima documentación de la enseñanza de la Iglesia en los tiempos apostólicos, con respecto a todas las verdades de nuestro credo. San Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, convertido del paganismo, es capaz de advertir toda la dramatización y la novedad del choque que, mediante el cristianismo, se verificó entre el mundo hebreo de Oriente y el griego del Occidente. Leyendo los Hechos de los Apóstoles, podremos ver cómo los apóstoles se esparcieron dejando el caluroso ambiente de Jerusalén para llevar el Evangelio de la Palestina a la Siria, al actual Líbano, a la península del Asia Menor, la actual Turquía, a la Grecia, a las islas del Mar Egeo y finalmente a Roma, de donde, con el pasar del tiempo, se irradiaría por todo el mundo, cumpliéndose así el mandato de Cristo: vayan por todas partes y prediquen mi evangelio. Reflexión. Todo cristiano, por el hecho de serlo, es un apóstol, que significa propagador de la doctrina que profesa. ¿En qué grado lo eres tú? Número 69. ¿Cómo fue asesinado el primero de los apóstoles y cómo Pedro se liberó de la cárcel en Jerusalén? En aquel tiempo, el rey Herodes aprendió a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mandó decapitar a Santiago,
el primer obispo de Jerusalén, hermano de Juan, y viendo que agradaba a los judíos esto, se propuso hacer preso también a Pedro. Eran los días de los ázimos. Habiéndolo apresado, lo encarceló y lo entregó a 4 escuadras de soldados para que lo custodiaran con la intención de exhibirlo al pueblo después de la Pascua. Pedro, en efecto, estaba en la cárcel, pero la iglesia oraba por él a Dios sin cesar. La noche anterior a que Herodes lo presentara al pueblo, Pedro dormía en la cárcel. Estaba atado con cadenas y varios guardias custodiaban la cárcel. En ese momento se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la estancia, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: «Levántate», y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo: «Cíñete y ponte las sandalias». Así lo hizo y añadió: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo, lo seguía, y no sabía si era realidad lo que el ángel hacía, sino que pensaba que tenía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola, y habiendo salido, avanzaron por una calle y luego le dejó el ángel. Pedro reconoció que el Señor le había enviado a su ángel para arrancarlo de las manos de Herodes. Reflexión: Dios nunca abandona a los que ama. Número 70. La Asunción de María Santísima. La Santísima Virgen María tuvo desde los comienzos una dignidad, una autoridad y un magisterio que la asocia como reina de los apóstoles. A ella, amante de Cristo más que San Pedro, Dios exaltó sobre todos los santos y sobre el mismo San Pedro, llevándosela al cielo en cuerpo y alma. Se cree que la Santísima Virgen María murió en Jerusalén. Así lo dice la tradición. También se menciona que solo 2 apóstoles estuvieron presentes en su muerte: Juan y Santiago, obispo de Jerusalén, pero por un milagro todos los demás apóstoles fueron transportados a ese lugar donde esperaban poder ver por última vez el rostro de la Madre de Jesús. Cuando abrieron la tumba, encontraron solo rosas que exhalaban un suave perfume. Algunos habitantes de Jerusalén afirmaron que después de la muerte de la Virgen oyeron cantos angelicales. Lo cierto es que nunca su cuerpo ha sido encontrado y la Iglesia siempre ha creído que la Santísima Virgen fue llevada al cielo por los ángeles en cuerpo y alma después de su muerte. La Asunción de María Santísima fue definida como dogma de fe por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Reflexión: ofrezcamos a la Santísima Virgen María nuestras rosas de caridad. Amigas, amigos, y con este último número estamos terminando los programas que hemos dedicado a la historia sagrada. Una recapitulación de lo que nos menciona la Biblia desde el libro del Génesis hasta los Hechos de los Apóstoles. Espero que estos programas hayan sido de su agrado, de tu agrado, y que te ayuden a profundizar cada vez más en el amor que Dios nos tiene. Espero que estos programas te ayuden a profundizar en la Sagrada Escritura y sobre todo que te recuerden que Dios, que te ama tanto, quiere que tu historia de vida sea también sagrada, unida a Él y a tu prójimo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en estas 2 semanas especiales de la historia sagrada del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. Que la divina providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos. En tu camino, 14 años contigo.